Lectura de Rodrigo de Leza y Murillo. Continuación del capítulo 4, comienzo del capítulo 5. El remo improvisado tendría unos 2 metros. No necesitó sumergirse mucho para tocar suelo. Un poco más de 1 metro. Pensó que habría mucha más profundidad que lo cubriría por completo. Él medía 1,75 m. Repitió la operación 3 o 4 veces más. Clavaba el remo en el fondo, se impulsaba hacia la orilla con agilidad. Antes de que la corriente retomara el control del tronco, remaba hacia donde pretendía dirigirse. Y así se fue acercando al otro lado. Se disponía a apearse de la barca improvisada. El agua, calculó, hundiendo el palo hasta que tocó fondo, le llegaría hasta el pecho, cuando le vinieron las dudas al ver el chopo. En su afán por liberarse del corro de maleza que le cerraba el paso, se dirigía hacia la orilla que deseaba alcanzar. De continuar las cosas así, se toparía con él. Podía subirse y arribar a su destino sin necesidad de arriesgarse a ser arrastrado por la corriente una vez que se bajara del tronco, y también a no mojarse más que hasta donde lo había hecho, navegando con las piernas sumergidas en el agua tan solo un palmo por debajo de las rodillas. Aunque la temperatura no era muy baja para la época del año en la que se encontraban, a pocos días de comenzar el invierno, cuanto menos se mojara las calzas mejor, pues la ropa húmeda descendería a los grados de su cuerpo. Al ver al chopo alcanzar el extremo de la zona de la maleza y comenzar a virar lentamente hacia donde se dirigía la corriente, comenzó a remar como un loco hacia él. Había calculado mal la trayectoria. No reparó en que el árbol, una vez que se librara del obstáculo que lo mantenía en horizontal, con un extremo mirando a cada orilla, volvería a navegar en vertical, aguas abajo, buscando la desembocadura del caudal que lo arrastraba, y no como pensó, que alcanzaría el margen del río deseado. Como si se lo hubieran tragado las aguas de sopetón. Una vez que el gran chopo se expuso más de la mitad de su tamaño a la corriente que bajaba por la zona libre de maleza, enfiló en vertical leza abajo a gran velocidad. Con intención de aminorar la marcha, que había aumentado más a causa de la corriente concentrada en el hueco por el que se coló el chopo, que por lo que remó él, sumergió con decisión el palo buscando el fondo del río, pero no lo encontró aunque hundiera más de medio brazo en el agua. Sacó el remo, miró hacia adelante. La velocidad del tronco sobre el que navegaba había aumentado vertiginosamente. Miró hacia una orilla, luego hacia la que pretendía alcanzar, luego hacia los arbustos medio cubiertos por la crecida. Tragó saliva. Capítulo 5. Jimena. Primavera 1212. Jimena se acercó al río, se lavó las heridas de su lastimado rostro. Buscó una planta que conocía, sanaba las lesiones aplicándole la savia en ellas. Saber que le había transmitido su padre, adoctrinado por una sanadora tía suya. Una vez tratadas, echó otra ojeada a los alrededores. Se echó hacia atrás asustada. Tenía el poblado del promontorio río arriba, a su izquierda. Había corrido en dirección opuesta a su aldea. Se disponía a emprender el camino de regreso retomando el río cuando sus ojos se toparon con una visión que la hizo retroceder unos pasos. Tenía frente a ella a sus 12 ovejas, 11 ovejas y un carnero, y otras tantas, por lo menos. Echó un vistazo a su alrededor en busca del dueño de las demás, porque estaba claro que de alguien tenían que ser. No vio a nadie. Se acercó unos metros, los animales pastaban apaciblemente. Los tendría unos 100 pasos. De pronto dio un respiro. Se miró de arriba abajo. A través de su rasgada saya se dejaba ver la camisa, considerada por entonces como prenda íntima. Visiblemente alterada, sin moverse del lugar, comenzó a mirar alrededor como si un oso la rondara.
Tras unos segundos moviendo la vista de un lado a otro, entre los altos arbustos, algún que otro chopo y álamo, crecidos en la pedregosa orilla del río Jubera, allá donde éste dejaba de ser tal para unir su cauce con el río Leza, atemorizada, comenzó a retroceder marcha atrás sin cesar de mirar alrededor. Por el aspecto de sus rasgadas y sus sucias vestimentas, el pastor, que tenía que andar en algún lugar no muy lejano, la podría tomar por una proscrita. El que pudiera ver su prenda íntima a través de los rasgones era algo que la atormentaba tanto como el otro. Caminando unos 50 metros marcha atrás, sin señal alguna del que pudiera estar a cargo de los animales, Ola, que también podía darse el caso, pensó fuera mujer, y de ese modo apartar de la mente el temor del tormento de ser vista en semejante estado por un hombre. Se detuvo con la idea en mente de recuperar su ganado de la sencilla forma que el miedo la había mantenido alejada de su sesera, y que ahora la ausencia del peligro del pastor o de la pastora se la devolvía. Se disponía a recuperar las ovejas llamándolas una a una por su nombre, cuando notó un movimiento a su derecha. Desvió la vista con el relajado temor, dejando de ser tal, relajado para convertirse en poco menos que en pánico. Observó a un muchacho incorporarse detrás de un arbusto, a unos 50 pasos a su derecha. Una mezcla de pudor, asombro y complacencia se le llevó por delante el pánico al ver al muchacho, de cara a ella, subiéndose el calzón y las calzas con una mano mientras con la otra sujetaba la saya, alzada a la altura del abdomen. Cuando se encontraba ajustándose esta última prenda con una pasmada Jimena, había mantenido una lucha contra sí misma, tapándose los ojos con una mano y destapándoselo con los otros, mirándolo como si fuera un bicho raro, se percató de la presencia de la muchacha. Dio un respiro. «¿Qué haces?», le gritó. «¿Qué miras?», siguió broncándola, ahora dando los primeros pasos hacia ella. Jimena permanecía estática, como si no se hubiera percatado de que la había descubierto. «¡Degeneradas!». Se detuvo a advertir el aspecto de la muchacha. Jimena comenzó a acercarse a las ovejas. El otro la miraba confuso. Al poco se volvió hacia él.